Hola y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en la apasionante historia del rey Salomón, un personaje bíblico rodeado de misterio y grandeza. ¿Qué te parece más fascinante de la historia de Salomón? Pues es difícil elegir solo un aspecto. La figura de Salomón es cautivadora por muchas razones. Su reinado se presenta como una época dorada para Israel, con una prosperidad y un poderío sin precedentes. Pero también está la intriga de su sabiduría, su habilidad para resolver disputas, y su profundo conocimiento del mundo natural, que luego se plasmaría en textos como Proverbios o Eclesiastés. Y por supuesto el misterio que envuelve su figura. ¿Existió realmente o es solo una leyenda? Exacto. Empecemos por el principio. Para entender a Salomón tenemos que remontarnos a su padre, el rey David, y al reino de Israel bajo su mando, un reinado turbulento, pero también una profunda devoción por parte de David hacia Dios. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este contexto? Claro, David unificó las tribus de Israel, convirtiéndose en un líder fuerte y carismático. Estableció Jerusalén como capital y sentó las bases para un reino poderoso. Pero su reinado no estuvo exento de conflictos y tragedias, guerras, intrigas palaciegas. Incluso sus acciones en su vida personal, como el adulterio con Betsabé, crearon conflicto con la voluntad divina. A pesar de sus logros, Dios decidió que no sería David quien construiría el templo en Jerusalén. Esa tarea se reservaría para Salomón. Es curioso, ¿no? David, el guerrero victorioso, no sería elegido para construir el templo, ese símbolo de paz y conexión con Dios. Exactamente. Se consideraba que el templo debía ser construido por alguien con las manos limpias, alguien que representara la sabiduría y la justicia divina. Y ese sería Salomón. ¿Y cómo fue la llegada al poder de Salomón? ¿Fue una sucesión tranquila? Para nada. Intento de golpe de estado por parte de Adonías, uno de los hijos de David. Imaginad el drama. Intrigas palaciegas, alianzas que se rompen y se forman. Un joven Salomón luchando por su derecho al trono. Menuda historia. Salomón actuó con mucha decisión para asegurar su reinado, incluso a una edad temprana. Sin duda, se puede ver en su rápida respuesta al intento de usurpación de Adonías. Ahí demostró astucia política y determinación. Pero más importante aún, Salomón recibió el don divino de la sabiduría. Tanto la Biblia hebrea como el Corán hablan de ello. Este don se convirtió en la base de su reinado y la clave de su fama. Hablando de fama, hablemos de la edad de oro de Israel bajo Salomón. Describe una época de increíble prosperidad, con plata y oro tan comunes como las piedras, y cerros tan abundantes como los sicomoros. ¿Cómo se puede explicar este periodo de abundancia? El reinado de Salomón supuso un cambio radical para Israel. No solo consolidó el poder que heredó de David, sino que lo expandió de manera estratégica. Fortaleció las defensas del reino, expandió el comercio con otras naciones y forjó alianzas estratégicas que aseguraron la paz durante décadas. En muchos sentidos, Salomón actuó como un maestro diplomático, un constructor de imperios y un genio económico. Todo en uno. Y por supuesto no podemos olvidar su famosa relación con la reina de Sabá. Qué fascinante es esa historia. La visita de la reina de Sabá es un episodio emblemático del reinado de Salomón. Su viaje desde el lejano sur de Arabia, cargada de regalos exóticos y buscando la sabiduría del rey, es una muestra del poderío y la influencia de Salomón. Es interesante cómo esta historia ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando incluso a movimientos religiosos como el rastafarismo, que ven la unión entre Salomón y la reina de Sabá el origen de una línea dinástica. Es increíble cómo una historia de hace miles de años puede tener repercusiones en la actualidad. Pero sentémonos ahora en uno de los logros más grandiosos de Salomón, la construcción del Templo de Jerusalén. Obra maestra arquitectónica, llena de detalles increíbles, un símbolo de la grandeza de Israel y el punto central de la fe judía. ¿Puedes describirnos el templo con más detalle? El Templo de Salomón fue un proyecto colosal que involucró a miles de trabajadores y artesanos durante 7 años. Imaginad un edificio de más de 30 metros de largo, 12 de ancho y 18 de alto, con puertas de marfil, decoraciones de oro por todas partes, tallas exquisitas. Era una estructura incomparable en su época, diseñada para inspirar asombro y reverencia. Su construcción, tal como se describe en la Biblia, no se limitó a ser un simple proyecto arquitectónico, sino que representó la culminación del sueño de David, la materialización de la conexión entre Dios y el pueblo de Israel. Menuda obra de ingeniería para la época. La enciclopedia también menciona que el templo albergaba el Arca de la Alianza. ¿Puedes explicarnos su significado? El Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí, era el objeto más sagrado para los israelitas. Representaba la presencia de Dios entre su pueblo, la alianza que los unía. Y el templo se convirtió en el lugar donde esa presencia se manifestaba de forma tangible. El arca en el corazón del templo simbolizaba el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Y además del templo, Salomón también construyó su propio palacio, el Palacio del Bosque del Líbano, el Salón de los Pilares y el Salón de la Justicia, ¿verdad? Menuda ambición. Salomón no se limitó a Jerusalén.
Reconstruyó ciudades, construyó puertos para su poderosa flota comercial e incluso establos para sus miles de caballos y carros. Su ambición era desbordante. Algunos historiadores incluso especulan que pudo haber estado involucrado en la construcción de los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es increíble. Pero Salomón no solo fue un rey constructor, ¿verdad? También fue un reconocido escritor. ¿Qué nos puedes contar sobre esta faceta? Efectivamente. La tradición atribuye a Salomón la autoría de 3 libros bíblicos: Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Estas obras, llenas de sabiduría y reflexiones sobre la vida, el amor y la búsqueda del sentido, han trascendido el tiempo y siguen siendo estudiadas y admiradas hasta el día de hoy. ¿Y qué temas se exploran en cada uno de estos libros? ¿Por qué crees que han resonado tanto a lo largo de la historia? Cada libro ofrece una perspectiva única sobre la experiencia humana. Proverbios, por ejemplo, es una colección de dichos y consejos prácticos para vivir una vida sabia y justa. Nos habla de la importancia de la honestidad, la prudencia, la diligencia, valores que siguen siendo relevantes hoy en día. Es como un manual de instrucciones para la vida, ¿no? Lleno de sabiduría, práctica y edad temporal. Exactamente. El Cantar de los Cantares, en cambio, es un poema de amor, una celebración de la pasión y la belleza, un canto a la sensualidad y al deseo que nos recuerda la importancia de la conexión emocional y física. Es interesante cómo Salomón, un rey con tanto poder y responsabilidades, también se dedicó a explorar la faceta más íntima del ser humano. Y luego tenemos Eclesiastés, un libro más reflexivo y existencial. Explora temas como la fugacidad de la vida, la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente absurdo, nos confronta con nuestra propia mortalidad y nos invita a cuestionar nuestras prioridades. Es curioso que Salomón, a pesar de toda su riqueza y poder, también se haya dedicado a reflexionar sobre temas tan profundos como la fugacidad de la vida. Precisamente. Y esa dualidad es parte de lo que hace Salomón un personaje tan fascinante, un rey poderoso que también era un filósofo, un poeta, un hombre que buscaba comprender los misterios de la vida y la muerte. Pero la historia de Salomón no termina con un "Ey, vivieron felices para siempre". Incluso el hombre más sabio puede caer en desgracia. ¿Qué sucedió? La Biblia relata cómo Salomón con el tiempo se apartó del camino de Dios, influenciado por sus muchas esposas extranjeras y su deseo de mantener la paz y la prosperidad a cualquier precio. Sus esposas provenientes de diferentes culturas y religiones lo introdujeron al culto a dioses extranjeros, algo que se consideraba una grave ofensa a Yahvé. Es irónico que el hombre, conocido por su sabiduría, terminara perdiendo el favor divino por decisiones poco sabias. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la sabiduría? La historia de Salomón nos recuerda que la sabiduría no es un estado permanente, sino una búsqueda constante que requiere esfuerzo y compromiso. La tentación siempre está presente, y la verdadera sabiduría radica en resistirla incluso cuando creemos estar en la cima del poder. Salomón, a pesar de su don divino, no fue inmune a las debilidades humanas. ¿Y qué impacto tuvo la desobediencia de Salomón en su reino? Aunque Salomón no perdió el reino por completo, su desobediencia, Dios tuvo consecuencias negativas. Las tensiones internas aumentaron, los enemigos externos se envalentonaron y el reino se debilitó. Jeroboam, un líder israelita, se rebeló contra Salomón instigado por el profeta. Ahí es quien le prometió el reino del norte. Además, Adad-edom y Rezón de Damasco desafiaron el control de Salomón sobre los territorios del sur y del norte respectivamente. Parece que los últimos años de Salomón fueron bastante turbulentos. ¿Cómo afectó esto a su legado? La paz y la prosperidad que habían caracterizado la primera parte de su reinado se desvanecieron, dejando tras de sí un reino dividido y debilitado. Aunque Salomón logró mantener el control del reino, gracias a la promesa divina hecha a su padre David, su muerte marcó el fin del Reino Unido de Israel. Su hijo Roboam heredó el trono, pero su falta de sabiduría y sensibilidad política llevó a la secesión de las tribus del norte y a la división del reino en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Es una pena que el legado de Salomón, un rey tan sabio y poderoso, haya terminado en una división tan dramática. Sin duda es una lección sobre la fragilidad del poder y la importancia de la obediencia a los principios divinos. Incluso el rey más sabio puede errar, y sus errores pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de su propio reinado. La historia de Salomón es un recordatorio de que la grandeza no garantiza la inmunidad ante la caída, y que incluso los líderes más excepcionales son susceptibles a las debilidades humanas. Y hablando de debilidades humanas, una pregunta que me surge es, si Salomón fue tan importante, ¿por qué hay tanta controversia sobre su existencia real? ¿Realmente existió o es solo una leyenda? Esa es una pregunta clave que nos lleva al corazón del debate sobre la historicidad de la Biblia, a diferencia de otros reyes de Israel y Judá, de los que tenemos pruebas arqueológicas sólidas. La evidencia directa de la existencia de Salomón es escasa en monumentos que lo mencionen explícitamente. Espera, pero la Biblia habla de Salomón. ¿No es eso suficiente?
La Biblia es un texto religioso, no un documento histórico en el sentido estricto. Los historiadores y arqueólogos buscan evidencias independientes para corroborar los relatos bíblicos. En el caso de Salomón, esas evidencias son hasta ahora indirectas y sujetas a interpretación. Entiendo. Entonces, ¿qué tipo de evidencias se han encontrado? La enciclopedia menciona algunos hallazgos interesantes. Sí, hay algunos hallazgos que podrían arrojar luz sobre la época de Salomón, aunque no lo mencionan directamente. Por ejemplo, el portal de Bubastita en Egipto, construido en el siglo X a.C., contiene una lista de pueblos conquistados por el faraón Shoshen, entre ellos las tierras altas de David. Algunos estudiosos creen que este Shoshen, que es el mismo Shishak mencionado en la Biblia, quien saqueó Jerusalén durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Es decir, que aunque no se menciona a Salomón directamente, este hallazgo nos sitúa en el contexto histórico de su supuesto reinado. Hay otros hallazgos que nos acerquen a su figura. La estela de Mesa, también conocida como la piedra moabita, es otro hallazgo importante. Esta inscripción del siglo IX a.C. relata la victoria del rey moabita Mesa sobre Israel, mencionando al rey Omri de Israel, quien reinó después de la división del reino. Si bien no menciona a Salomón, la estela confirma la existencia de un reino israelita en la época en que se supone que Salomón habría reinado. Y lo que es más importante, la estela describe las relaciones conflictivas entre los reinos de Israel y Moab, lo que nos da una idea del panorama geopolítico de la época. Es como un puzzle gigante que estamos tratando de armar, ¿verdad? Cada pieza nos acerca un poco más a la imagen completa. Exactamente. Y cada nuevo descubrimiento aporta una pieza más a ese puzzle. La arqueología es una ciencia en constante evolución y nunca sabemos qué nuevas pistas pueden surgir del pasado. Las puertas salomónicas en Hazor Megiddo y Geser. ¿Qué nos dicen estas estructuras? ¿Realmente fueron construidas por orden de Salomón? Las puertas salomónicas son un ejemplo fascinante de arquitectura monumental del siglo X a.C. Su diseño similar y su ubicación estratégica sugieren un programa de construcción centralizado y sofisticado como el que se atribuye a Salomón Gigayadin, un famoso arqueólogo israelí. Excavó estas puertas y concluyó que fueron diseñadas por el mismo ingeniero y construidas por los mismos trabajadores. Esto podría indicar la existencia de un reino unificado, poderoso, capaz de llevar a cabo proyectos de gran envergadura como se describe en la Biblia durante el reinado de Salomón. Sería increíble pensar que esas puertas, que han sobrevivido miles de años, fueron construidas por orden del mismo Salomón. Pero entiendo que no hay pruebas definitivas. Es cierto, no podemos afirmar con certeza que Salomón haya sido el responsable directo de la construcción de las puertas salomónicas. Sin embargo, su existencia durante su supuesto reinado nos da una idea del desarrollo arquitectónico y la capacidad de organización del reino de Israel en esa época. Hablemos de la inscripción de Tel Dan, que se considera la primera evidencia histórica directa de la dinastía davídica. ¿Qué importancia tiene este hallazgo para el debate sobre la existencia de Salomón? La inscripción de Tel Dan, descubierta en 1993, es un hallazgo extraordinario, data del siglo IX a.C. y conmemora la victoria de un rey arameo sobre los reyes de Israel. Y Judá, lo más importante es que menciona a la casa de David, lo que proporciona la primera evidencia arqueológica independiente de la existencia de la dinastía de la que provenía Salomón. Es decir, que aunque no se menciona a Salomón directamente, esta inscripción confirma la existencia de su linaje de la dinastía que le habría precedido. Exacto. La inscripción de Tel Dan nos ofrece una prueba tangible de que la dinastía davídica existió, lo cual, de manera indirecta, respalda la posibilidad de que Salomón, como hijo de David, también haya existido. Claro que esto no es una prueba definitiva, pero sí aporta un elemento importante al debate. Y además de la inscripción de Tel Dan, hay otros hallazgos arqueológicos que respalden la historicidad del reinado de Salomón. La enciclopedia menciona algunos descubrimientos en Jerusalén. En el siglo XXI, Eilat Mazar y su equipo han realizado excavaciones en Jerusalén, encontrando estructuras que podrían datar del periodo de Salomón, un muro masivo cerca del monte del templo y la inscripción del Ofel, que sugiere una administración sofisticada en Jerusalén durante el siglo Ekdaetunotek. Son ejemplos de estos hallazgos. ¿Puedes contarnos más sobre esos hallazgos? ¿Qué nos dicen sobre la Jerusalén de la época de Salomón? El muro masivo ubicado cerca del monte del templo es una estructura imponente que data del siglo X a punto. Su tamaño y ubicación estratégica sugieren que formaba parte de un sistema defensivo de gran envergadura, lo que encaja con la descripción bíblica de la Jerusalén fortificada por Salomón. Es fascinante pensar que este muro, que ha sobrevivido miles de años, podría haber sido construido por orden del mismo Salomón. ¿Y qué hay de la inscripción del Ofel?
La inscripción del Ofel descubierta en 2012 es un fragmento de cerámica que data del siglo quizás a punto y que contiene una breve inscripción en hebreo antiguo. Aunque la inscripción no menciona a Salomón directamente, su presencia en una estructura que data de su época sugiere un alto nivel de alfabetización y administración en Jerusalén durante su reinado. Es decir, que aunque no tenemos una prueba definitiva de la existencia de Salomón, los hallazgos arqueológicos nos muestran un reino poderoso y sofisticado en la época en que se supone que había reinado un reino con una administración centralizada, una arquitectura monumental y un alto nivel de desarrollo cultural. Exactamente. La arqueología nos permite reconstruir el contexto histórico del reinado de Salomón, incluso si la figura del rey mismo sigue envuelta en un halo de misterio. Y hablando de misterios, la enciclopedia menciona que se le atribuyen a Salomón algunos textos extrabíblicos. ¿Puedes contarnos más sobre ellos? ¿Qué sabemos sobre el Testamento de Salomón y la sabiduría de Salomón? El Testamento de Salomón es un texto mágico que probablemente data del siglo III o decía en él. Salomón invoca y controla demonios para la construcción del templo. Es fascinante cómo este texto, aunque escrito siglos después de la época de Salomón, refleja la fascinación por su figura y su supuesto conocimiento de las artes mágicas. Demonios ayudando a construir el templo suena a una película de Hollywood. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución de la imagen de Salomón a lo largo de la historia? Es un ejemplo de cómo la figura de Salomón ha trascendido los límites de la historia y se ha convertido en un arquetipo de sabiduría y poder, pero también de misterio y magia. El Testamento de Salomón refleja una época en la que se le atribuían conocimientos ocultos y la capacidad de dominar fuerzas sobrenaturales. Y además del Testamento de Salomón, ¿qué sabemos sobre la sabiduría de Salomón? Es un texto similar. La sabiduría de Salomón es un libro deuterocanónico, es decir, que forma parte de la Biblia católica y ortodoxa, pero no de la Biblia hebrea. En este libro se presenta una serie de reflexiones y enseñanzas atribuidas a Salomón que abarcan temas como la justicia, la inmortalidad del alma y la búsqueda de la sabiduría. Es decir, que aunque no forme parte del canon hebreo, la sabiduría de Salomón también nos ofrece una visión de cómo se percibía Salomón en la tradición judeocristiana. Exacto, la figura de Salomón ha inspirado a diferentes corrientes religiosas y culturales a lo largo de la historia, y estos textos extrabíblicos nos muestran la riqueza y complejidad de su legado. Volviendo a la pregunta inicial sobre la existencia real de Salomón, ¿qué podemos concluir después de analizar todas estas evidencias? La búsqueda de Salomón es un viaje apasionante que nos lleva a través de la historia, la arqueología y la religión. Aunque no hay pruebas irrefutables que confirmen su existencia de manera inequívoca, la evidencia arqueológica nos muestra un reino poderoso y sofisticado en la época en que se supone que habría reinado un reino con una administración centralizada, una arquitectura monumental y un alto nivel de desarrollo cultural. Es decir, que aunque la figura de Salomón siga envuelta en un halo de misterio, el contexto histórico que la rodea es innegable. Exactamente, y la búsqueda de Salomón continúa cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada nueva interpretación de los textos bíblicos y extrabíblicos nos acerca un poco más a comprender la vida y el legado de este rey legendario. Es una aventura intelectual que nos invita a reflexionar sobre la historia, la fe y la naturaleza misma de la sabiduría humana. Y nos recuerda que el pasado, aunque a veces fragmentario y enigmático, sigue vivo en el presente, inspirándonos a buscar la verdad y a comprender nuestro lugar en el mundo. Ha sido una inmersión fascinante en el mundo de Salomón. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que hayamos podido arrojar algo de luz sobre este personaje tan intrigante. Y a ti que nos has acompañado en esta inmersión, te invitamos a seguir explorando la historia y la arqueología del antiguo Israel. Hay muchos libros documentales y sitios web que te pueden llevar aún más profundo en este fascinante mundo, y quién sabe, quizás algún día un nuevo descubrimiento arqueológico resuelva de una vez por todas el misterio del rey Salomón. Hasta entonces nos queda la historia, la imaginación y la búsqueda constante de la verdad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.